Abre tu Biblia, por favor. Vamos juntos a el libro de Romanos, a la carta a los Romanos. Y vamos al capítulo 8. Esta mañana vamos a estar viendo los versos 28 al 30. Y dices, pero ¿cómo, pastor? Si eso ya lo vimos hace 2 domingos. No, vimos una parte de estos versículos y quiero enfocarme en el otro lado de lo que aquí dice, que creo que es importante. Romanos 8, verso 28 al 30. Vamos a leer la sección, oramos y comenzamos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, Padre, te pedimos que nos des ojos para ver y un corazón, sobre todo en esta sección que siempre ha generado tanta controversia y tantos malos entendidos, que tú nos puedas dar un corazón humilde, recordando que, como dice Pablo a los Corintios, en parte conocemos. Entonces, no queremos ser orgullosos y soberbios al pretender decir que hemos resuelto cosas que a lo largo de 2000 años la iglesia no se ha puesto del todo de acuerdo en ciertos puntos. Pero podemos aprender de tu palabra. Entonces, ayúdanos, Señor, en esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si has estado viniendo regularmente estos meses, hemos estado avanzando a lo largo de la carta a los Romanos. Y lo que Pablo nos ha estado hablando específicamente en el capítulo 8 es... Comenzamos a hablar de la vida en el Espíritu, de qué significaba la vida en el Espíritu y aprendimos muchas cosas de eso. Pero a partir del verso 17, Pablo como que giró un poquito el tema de conversación y lo apuntó específicamente al tema del sufrimiento. Al tema del sufrimiento. Y Pablo nos enseñaba en los versos 17 y 18 que específicamente los romanos a los cuales él les estaba escribiendo, que siempre tenemos que tener eso en mente. Esta carta no tiene mi nombre, no es la carta a Edgar, tampoco tiene tu nombre. Pablo no nos escribió directamente a nosotros, les escribió a los romanos. Entonces tenemos que tratar de entender cuál era la intención por la cual Pablo le estaba escribiendo a ellos y cómo eso se conecta con nosotros. Entonces Pablo le escribe a los romanos porque los romanos están comenzando a vivir tiempos difíciles, tiempos complicados. Y Pablo decía ahí que en el verso 17 y 18 del capítulo 8, que el sufrimiento por ser cristianos era algo que ellos iban a experimentar y que todo cristiano va a experimentar. O sea, sufrimos por nuestra fe, básicamente. El querer caminar con Cristo, el querer ser fiel al Señor, va a implicar en un grado, algunos más que otros, pero va a implicar para todo cristiano algún tipo de sufrimiento. Y eso lo explicó en el verso 17 y 18. La gloria que tendremos en la eternidad está conectada con el sufrimiento que experimentamos a este lado de la eternidad aquí. No está hablando de sufrimiento por nuestro pecado necesariamente, pero está hablando de sufrimiento por ser discípulos de Jesús. Pero también Pablo nos dijo que había otra manera también en la cual los romanos y también todos nosotros experimentamos sufrimiento, y es básicamente por estar y por vivir en un mundo caído. Eso lo vimos en el verso 22 a 23, donde Pablo decía que la creación gime, ¿no? Está sufriendo, está gimiendo, y que nosotros también gemimos, y también el Espíritu gime por nosotros. Entonces, por ser cristianos, por vivir en este mundo caído, hay este dolor, este sufrimiento que es parte de la experiencia. Entonces, cuando llegamos a esta parte, a esta sección y lo que vamos a ver la próxima semana, tenemos que tener en mente eso, que en nuestro contexto inmediato Pablo ha estado hablando de sufrimiento a los romanos. Entonces, yo creo que en la mente de Pablo, lo que él sabe, y en la mente de Dios, que es el que inspiró las Escrituras, lo que los romanos necesitaban oír y lo que ellos necesitaban entender en este momento en su vida, en sus vidas, es que básicamente lo que ellos tenían que recordar era la seguridad que Dios les había dado, la seguridad que ellos tenían. Pablo, al escribir esto, les quiere dar seguridad, les quiere dar certeza.
Porque generalmente cuando vienen los tiempos de dificultad y de sufrimiento y de dolor, nos sentimos muy inseguros. Como que dudamos de muchas cosas, dudamos del amor de Dios, dudamos de si Dios está realmente en control de todo lo que está pasando. Y a veces no entendemos y pensamos de que las cosas van a ir de mal en peor y que esto no se va a arreglar y que básicamente Dios no puede hacer nada al respecto. Y es por eso que hace 2 domingos atrás vimos que finalmente Dios es soberano y es bueno al mismo tiempo y Él usará todas las cosas ¿para qué? Para nuestro bien. Y eso lo dice en un contexto donde Pablo ha estado hablando de sufrimiento. Pero la segunda parte de estos versículos que estudiamos hace 2 semanas es esta parte donde Pablo habla de 5 cosas que cada cristiano tiene. Y están en estas palabras que vamos a ver aquí, que es una sección del libro de Romanos que Pablo va a entrar un poco más profundo entre los capítulos 9 al 11. Vamos a explicar un poco más cuando lleguemos ahí. Pero básicamente pudiésemos decir que los versos 28 al 30 hay como que bastante teología y doctrina bastante profunda, que a lo largo de la historia ha causado mucha controversia entre los cristianos, sobre todo los últimos 400 años de nuestra era. Entonces, pero lo que tenemos que recordar y siempre mantener en mente es que Pablo no le está enseñando esto a alumnos de un seminario, ¿ok? Esto no es para argumentar teológicamente. Lo que Pablo está escribiendo aquí es básicamente para cristianos comunes y corrientes, ordinarios como tú y yo, para darles seguridad, para que en medio del sufrimiento ellos puedan tener certeza, no para argumentar y pelear teológicamente. Entonces a veces estas cosas nada más las agarramos para los de un campo le dan a los del otro y así viceversa, y se viven peleando nada más por cosas que no fueron escritas e inspiradas por Dios para eso. Esto fue inspirado y escrito para estos cristianos en Roma, para darles certeza y seguridad de la salvación que Dios les había dado. Y ha servido para todos los cristianos desde entonces, para darnos certeza y seguridad de que lo que Dios ha hecho en la salvación es algo a lo cual podemos tener certeza y seguridad. Entonces, básicamente estos versos son una buena descripción de lo que implica nuestra salvación, lo que significa nuestra salvación. ¿Y qué es lo primero que quiero decir respecto a esto? La salvación, nuestra salvación, comenzó en la mente de Dios en la eternidad pasada y se conecta con la eternidad futura. Nosotros pensamos que la salvación comenzó en nuestra vida cuando nosotros un día decidimos creer en Jesucristo. Pero Pablo nos está diciendo acá que la Biblia nos dice que la salvación, nuestra salvación comenzó en la mente y el corazón de Dios antes de que tú y yo existiéramos. Entonces, en la salvación, nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho, evidentemente, pero en la salvación es algo que ha estado en el corazón de Dios en la eternidad lejana o pasada. Y que también, como vamos a ver y como leímos recién, al final del verso 30, está conectada con la eternidad futura. No comenzó con nosotros. No comenzó con un día tú dijiste, bueno, creo que voy a buscar a Dios. Ok, Dios te estaba buscando desde antes. Y si tú no conoces a Dios, Dios te estaba buscando desde antes de que tú pensaras. Y Dios tenía un plan y un propósito antes de que a ti y a mí se me ocurriera. Esto es algo eterno que Dios ha tenido en su corazón. Entonces, hay 5 palabras. Si tienes tu Biblia, la que tienes ahí, estaría bueno a lo mejor que las subrayaras. Pero la primera palabra importante la encontramos en el verso 29. El verso 28 lo estudiamos hace 2 semanas. Vas a tener que oír el audio de eso o ver el video para ponerte al día. Pero el verso 29 comienza con un porqué. Y básicamente lo que Pablo está diciendo nos está dando la razón de lo anterior. Está explicando por qué lo anterior es posible. Y lo que veíamos con anterioridad es que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y decíamos que esta promesa que Dios da, que todas las cosas le ayudan a bien, tenían 2 lados. Uno era a los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Esa es una resumida manera de decir, únicamente esta promesa es para los cristianos. Aman al Señor y el Señor los llamó. Y él empieza a explicar ahora, ¿cómo es que es posible esto? ¿Por qué
a estas personas o a este grupo de personas que son los romanos creyentes y que somos tú y yo, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué hay detrás de esta promesa? ¿Qué hay detrás de la gente a la cual Dios le hace esta promesa? Y la primera fase que nos encontramos ahí en el verso 29 es porque a los que de antemano conoció. Esa es la primera palabra importante o frase importante. De hecho, en el original griego es una sola palabra, no son dos palabras. Eso de que conoció de antemano conoció, es una sola palabra en el original. Y es importante saber eso. Ahora, ¿qué significa bíblicamente conocer? Porque básicamente la progresión va así. Habla de primero conocer, después predestinar, después llamar, después justificar y al final glorificar. Pero la primera verdad y la primera palabra importante es conocer, y dice que Dios conoció de antemano. Entonces, ¿qué significa bíblicamente esta palabra? La palabra que Pablo está usando aquí en griego es proginosko. Son dos palabras. Pro de antemano y ginosko, que es la palabra conocer. Es la palabra que usa Pablo. Ahora, cuando hablamos y cuando Pablo nos está diciendo que Dios conoció de antemano, quiere decir, o este conocimiento del cual está hablando Pablo, implica o tiene únicamente que ver con información intelectual que Dios tiene sobre cosas. ¿Está Pablo hablando de que Dios tiene cierta información sobre ciertas personas únicamente? Y la respuesta es no, porque Dios conoce todo y a todos. No hay una información o no hay algo o no hay un grupo de personas a los cuales Dios a través de la historia no haya conocido o no conozca. Dios conoce todo y conoce a todas las personas. Pero aquí evidentemente Él está hablando de que hay cierto grupo de personas o hay ciertas personas que Él conoce. Entonces, bíblicamente, ¿qué quiere decir conocer? ¿Es meramente información intelectual? Que de repente Dios se nos aparece y dice, mucho gusto, yo soy Dios, no tenía el gusto de conocerte. No significa eso. Lo que Pablo está hablando, y esta palabra de conocer, tiene que ver con la relación que Dios tiene con ciertas personas de manera especial. Es una relación o es una manera en la que Dios se relaciona con ciertas personas de manera especial. Pudiésemos decir que es un afecto especial, y en esta relación especial que Dios tiene con ciertas personas, su elección está involucrada. Su elección está involucrada. Y vamos a ver algunos textos para que puedas entender a qué me refiero con conocer de antemano. Quiero que vayas conmigo, ahí mismo en Romanos, en tu Biblia. No va a aparecer en pantalla, quiero que lo veas en tu Biblia. Romanos capítulo 11, verso 2. Ya vamos a llegar a esta sección donde Pablo nos va a hablar sobre qué onda con Dios e Israel. ¿Cuál es su estatus de Israel con Dios ahora, en el presente? Pero quiero nada más que veas un dato interesante. Capítulo 11, verso 2. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, ¿ok? Al cual conoció con anterioridad. Ok, la palabra de antemano conoció que acabamos de leer en Romanos 8 es exactamente la misma palabra que Pablo está usando aquí en el capítulo 11, verso 2. Dice, otra vez, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. Entonces, Pablo está usando la palabra conocer con anterioridad, o los que de antemano conoció. Y lo está conectando a esta relación que Dios tiene y que comenzó a tener con la nación de Israel en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, si tú ves esa relación en la Biblia, es una relación especial de Dios con un grupo de personas, con una nación, con un grupo étnico. Ahora, no vayas ahí si quieres lo anotas, pero yo quiero leerte, como para ir escarbando un poquito más y conectando el flujo de ideas de Pablo y de la Biblia. Entonces, el libro de Amós, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 2, ese sí va a aparecer en pantalla. Mira cómo Dios le habla a través del profeta Amós a Israel. Dice así, Amós 3, 2. Solo a ustedes
he escogido de todas las familias de la tierra. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Oseas, y Dios a través de Oseas está hablando, y la palabra que que Oseas está usando es como el equivalente a la palabra que Pablo usa en Romanos. Y lo que Oseas está diciendo, lo que Dios le está diciendo a Israel es que yo conozco todas las naciones de la tierra. De hecho, si tú lees los primeros capítulos del libro de Amós, te vas a dar cuenta que Dios empieza a hablar que Él está muy consciente de lo que las naciones le han hecho a Israel. Dios conoce a todas las naciones y conoce lo que estas naciones le están haciendo y le han hecho a la nación de Israel. Pero dice que solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Entonces, este conocer tiene que ver con escoger. Tiene que ver con una relación especial que Dios tiene con un grupo especial. Esa connotación tiene esta palabra. Ahora, en el libro de Oseas, capítulo 13, versos 5 al 6, Oseas 13, 5 al 6, dice, yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. La palabra, si te fijas ahí en la pantalla, es te cuidé. De hecho la puse con un asterisco y en cursiva, porque la Reina Valera cambia esa palabra. Y la palabra que pone ahí es la palabra conocer. Yo te conocí. Yo te conocí en el desierto. Y lo que Dios y lo que Oseas está diciendo es que básicamente Dios tenía un conocimiento especial, un conocimiento íntimo. Dios conoce todas las cosas de todas las naciones en la época de Israel. Pero Dios conocía de una manera especial a Israel. Y Dios cuidó de una manera especial y mostró su afecto o este conocimiento íntimo de una manera muy, muy especial con un grupo en particular, con esta nación llamada Israel. Y lo que Dios le está diciendo, mira, de todas las familias de la tierra, yo te saqué a ti, te elegí a ti. ¿Por qué? ¿Y cómo lo demostró? Yo te cuidé, yo te conocí en el desierto, yo te sustenté cuando te saqué de Egipto. Entonces, esta palabra, conocer, tiene que ver y está vinculada a un afecto especial, al amor de Dios. No es un conocimiento en general de información, si es un conocimiento en particular en el cual Dios muestra su afecto, una relación especial que Dios tiene con cierto grupo de personas. Ahora, esta palabra también aparece en el Nuevo Testamento. Quiero leerte 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. 1 de Pedro 1:20 va a aparecer también en pantalla, dice, porque Él estaba preparado, hablando de Jesús, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Si te fijas, bueno, no sé si alcanza a ver, pero Él estaba preparado, está en cursiva y con un asterisco. Esa palabra en el original es la misma palabra que Pablo está usando en Romanos 8. De antemano conoció. De antemano conoció. Entonces, lo que Pedro está diciendo es porque era conocido de antemano. ¿Quién era conocido de antemano? Jesucristo, del cual está hablando. No está diciendo que cuando Jesús se hizo hombre, recién ahí el Padre lo conoció. No, el Padre conoció a Jesús y lo conocía de antemano. Tenía una relación con su Hijo de antemano a cuando Él se hiciera conocido como hombre. Hay una relación especial de antemano que el Padre tenía con su Hijo Jesucristo. Entonces, este verbo, esta palabra que Pablo está usando es importante porque está hablando no de información, no que como nada más Dios tenía cierta información de alguien en el futuro, sino que está hablando de una intención que tiene Dios, de tener una relación de afecto y especial con cierto grupo de personas. Vimos en el Antiguo Testamento, y que es el ejemplo que hemos estado viendo específicamente con Israel. Entonces,
Conocer bíblicamente, cómo lo está usando Pablo aquí, está relacionado con amor, con el amor de Dios. Y es este amor que es un amor de antemano. Es un amor que toma la iniciativa antes, de antemano. No por algo que nosotros hagamos, sino es un amor de antemano. Me encanta Deuteronomio 7 porque Dios le habla al pueblo de Israel. Deuteronomio 7, versos 7 al 8 dice: el Señor no puso su amor en ustedes, y está hablando Moisés, ni les escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño que todos los pueblos, más porque el Señor los amó. La razón, dice Moisés a Israel, la razón por la cual Dios los eligió a ustedes, no porque ustedes eran impresionantes y eran los mejores. La razón por la cual Dios los eligió es porque Dios los amó. Los amó antes de que ustedes fueran alguien o algo. Dios decidió amarlos. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que este conocimiento previo o anteriormente nos conoció, es una decisión que Dios tomó en la eternidad y antes de que nosotros existiéramos, de mostrarnos su afecto, de mostrarnos su amor. Y es muy importante entender eso. Dios nos eligió, decidió amarnos, decidió amarte. Y Pablo escribe a los Efesios, del capítulo 1, verso 4, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes que tú y yo hiciéramos cualquier cosa para hacer algún tipo de mérito, antes de que tú estuvieras sentado aquí en la iglesia este domingo, antes de que respondieras y quisieras, voy a abrir la Biblia, antes de que hicieras cualquier ese tipo de cosas, Dios en la eternidad pasada puso su afecto sobre ti. Puso su afecto y su amor sobre ti, sobre nosotros. Y todo eso es por gracia, no porque lo merecíamos. Otra vez, como Dios le dijo a Israel, no es por quien tú eres, es porque yo te amé. Esa es la razón. Ahora, me encanta lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En Juan 6, 35 al 37, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Aquí Jesús claramente está hablando de que Él elige, pero también en el mismo texto está hablando de que nosotros debemos de venir a Él. No podemos nada más leer este texto diciendo, aquí solamente se encuentra la elección de Jesús. Jesús está claramente hablando de el que viene a mí, o todo aquel que viene a mí. Todos pueden venir a Jesús. Jesús está reprochándole, dice, porque ya les dije que aunque me han visto no creen, no quieren creer. No es que yo los predeterminé o Dios los predeterminó para no creer, como algunos han llegado al extremo de decir. Mira, en este campo generalmente hay dos lados conocidos. Uno son los calvinistas o el calvinismo, o lo que se conoce como teología reformada. Y del otro lado está lo que se conoce como arminianismo, ¿okay? De Arminio. Dices, ¿quiénes somos nosotros? Ninguno de los dos lados. No somos ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como diría Cantinflas. El problema es este, y créeme, estaba en el ministerio por 30 años y he visto estas cosas ya, a veces me tienen hasta acá. Las peleas eternas de un lado contra el otro. Y lo que pasa es que generalmente estos grupos, y a veces uno más que el otro, ve toda la Biblia con unos lentes, interpreta toda la Biblia a la luz de algo que ellos, una idea ya como que media preconcebida que tienen. Tenemos que ir a la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí sola. Y la Biblia evidentemente nos habla de que Dios nos ha elegido.
Y como decía el pastor Chuck Smith, dice, cuando llegamos a una parte de la Biblia donde se nos enseña que Dios nos eligió, eso es lo que vamos a enseñar, porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, cuando llegamos a la Biblia y Dios nos dice que tenemos que creer, eso es lo que enseñamos, que tenemos que creer, tenemos que responder en fe. En nuestra mente y en la mente de muchos teólogos, esto aparentemente es una contradicción, pero no lo es. La mente de Dios no es una contradicción. Entonces, otra vez, lo que Pablo le decía a los corintios, en parte conocemos, tenemos que ser muy humildes, sobre todo con este tipo de cosas. Entonces, en Juan 6:35 vemos Jesús dice, el que cree en mí, o sea, todo aquel que cree en mí, es una invitación abierta y está disponible para todos, no nada más para un grupo de personas. Pero hay que creer en Él. Pero también está lo otro que es, dice Jesús, yo los escogí a ustedes. También eso es una realidad. Ahora, nunca en la Biblia veo que Dios como que predetermina a algunos para salvación y predetermina a otros para perdición, lo que se conoce como doble predestinación. Algunos cristianos han llegado al extremo de decir eso, que Dios así como predestinó a algunos para salvarlos, predestinó a otros para condenarlos. O sea, ¿qué responsabilidad y cómo glorifica eso a Dios? Que Dios te hace responsable por una decisión que Él tomó de antemano. ¿Cómo puede glorificar eso a Dios? De ninguna manera. Es un error. Pero evidentemente vemos que esta elección que Dios hace de antemano tiene que ver con un afecto, con un amor que Dios puso. Entonces Dios desde la eternidad lejana decidió amarte. Amarte. Dios te eligió. ¿Qué es lo que debiese de producir eso en nosotros? Humildad. Seguridad. ¿Qué necesitaban saber los romanos en medio del lugar en el que ellos estaban viendo? Piensa en esto. Nosotros vivimos en Cancún, en México. Tenemos un edificio. Ponemos los conos allá afuera. Iglesias que tienen letreros. Nadie nos dice absolutamente nada. No tenemos problemas en este país hasta el momento. Pero los romanos vivían en la capital del imperio, en una ciudad que tenía más o menos 1 millón de habitantes. Eran un grupo súper minoritario en comparación al paganismo que estaba inundando el imperio y el culto al César. Los cristianos no eran vistos con buenos ojos, eran considerados subversivos. Era peligroso para ellos su fe. Entonces lo que Pablo les está diciendo básicamente es, hey, Dios los escogió, mis hermanos. Y eso debe de asentarse en nuestro corazón. Dios te eligió. Dices, ¿qué vio de bueno en mí? No se trata de lo que vio en ti. Se trata de quién es Él, no de quién eres tú. Él te amó. Él decidió poner su afecto sobre ti. Y después de eso, dice que Dios nos predestinó. Esa es la segunda palabra importante. Nos predestinó. La elección, que es lo que vimos en la primera palabra, es diferente a predestinación. No es lo mismo. Si fuese lo mismo, Pablo no usaría el primer concepto. Está hablando de cosas distintas. Antes de predestinar, Dios elige. Y después dice que Dios predestinó. Son cosas diferentes. Y nos dice específicamente para qué predestina a Dios. ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué predestinó a los creyentes? Dice verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no ha predestinado a nadie para ir al infierno. ¿Ok? Las personas llegarán y llegan a ese lugar por decisión propia. No porque Dios tomó una decisión desde antes de la eternidad de que estos se van al cielo y estos los voy a mandar al infierno, independiente de su decisión. No, Dios no hace eso. Pero es evidente que la Biblia nos enseña que Dios tomó cierta decisión de antemano. Entonces, ¿qué significa que Dios predeterminó? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Es que Dios determinó antes lo que Él haría
con los que Él eligió. Eso es lo que Pablo está hablando. Dios determinó antes lo que Él haría o lo que Él hará con las personas que Él eligió, que es lo primero que vimos. Él elige. Después de eso, Él decide de antemano qué es lo que va a hacer con las personas que Él eligió, contigo y conmigo. Y el texto nos dice, o el texto no nos dice que eligió para unos para mandarlos al infierno. Su predeterminación está involucrada en el propósito por el cual Él nos elige. Es como que si Dios dijese, a ver, ya salvé a Edgar, ¿qué voy a hacer con él ahora? Ok, esto es lo que voy a hacer. Dice que nos va a conformar de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos eligió para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Para eso nos eligió Dios. Para que seamos más como Cristo. Y hablamos de eso bastante hace 2 domingos, nada más quiero recordarte esto. Tú y yo no entendemos todas las cosas que nos están pasando en la vida y que nos pasan o que nos pasarán en la vida. Hay decisiones que serán dolorosas y serán o habrán sido resultados de nuestra desobediencia a Dios. Dios aún así le dará vuelta a la situación. Incluso nuestras desobediencias, como explicamos ese día, y las circunstancias que no controlamos. Dios las usará todas y absolutamente cada una de ellas con un propósito. Y ese propósito es transformarnos, es hacernos más como Jesucristo. Eso es lo que Él ha elegido, eso es lo que Él ha predeterminado. Dios no nos pidió la opinión a nosotros. Dios, yo quiero que hagas esto de mi vida. No le interesa nuestra opinión a Dios. Dios decidió de antemano algo para tu vida y para mi vida, y es muy bueno. Es que seamos más parecidos a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Ese proceso de que la Biblia, Pablo no usa la palabra aquí, pero es lo que conocemos como santificación. Es una transformación diaria y constante que ocurre en la vida de un cristiano desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Es esta transformación continua. ¿Y qué vas a usar Dios para transformarte día tras día? Absolutamente todas y cada una de las cosas que tú vivas. Tus obediencias y tus desobediencias también. Dios las usará para llevarte a un punto donde al final de tu vida tú puedas decir, y Cristo pueda decir, se parece más a mí. Se parece más a mí. Ahora, si tú piensas un poco en esto, de que el propósito de Dios al elegirnos es que nos parezcamos más a Él, ¿dónde has oído eso antes? Al inicio de la Biblia. ¿Te acuerdas cuando Dios hizo a Adán a imagen de quién lo hizo? A su imagen y semejanza. El corazón de Dios para nosotros siempre fue y siempre será que seamos parecidos a su imagen, que nos parezcamos más a Dios. ¿Qué manchoteó y qué distorsionó eso? Nuestra desobediencia, nuestro pecado, el tuyo y el mío. Pero siempre ha sido la intención de Dios, y Dios no cederá en eso, en que tú y yo, como creyentes ahora, como salvos, como elegidos por Él, que seamos más parecidos a Jesucristo. ¿No te parece eso un buen plan de Dios para nuestra vida? ¿Sabes a Jesús, el hombre más amoroso que ha caminado sobre esta tierra? La persona más alegre, más feliz, más llena de paz que ha existido. No sería mi vida, no sería tu familia, no sería tu trabajo, tu iglesia, esta ciudad, mejor ciudad, si hubiesen más personas que se pareciesen a Cristo. Absolutamente. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ver más el carácter de Cristo en nuestra vida. Y para eso nos predestinó. Para eso Él decidió antes que ti y que mí lo que Él iba a hacer de nosotros. La predestinación en la Biblia nunca aparece relacionada con incrédulos. Siempre está vinculada a creyentes. Nunca a gente que se pierde. Siempre va apuntando y tiene que ver
en un contexto de cristianos, no de incrédulos. Entonces Dios llama, Dios predestina que seamos más como Jesús. Dios eligió o de antemano conoció, Dios predestinó y tercero, Dios llamó. Y es aquí donde empezamos recién nosotros, como que a medio tocar la salvación. Antes tú ni en cuenta, yo ni en cuenta lo que Dios estaba haciendo. Antes de que tú nacieras, yo ya tenía un plan, estaba haciendo algo para alcanzarte. Y un día Dios llamó a los romanos. Y un día Dios llamó a tu vida y te llamó. Y esto, un compañero de trabajo me está hablando de un tal Jesús, pero ya me tiene un poco cansado. Pero bueno, voy a prestar atención. O un vecino empezó y te está invitando a su casa a un estudio bíblico. Tú tienes tu propia historia con Jesús. Dios usó a alguien para eso. Pero ¿cómo llama a Dios? Dios siempre llama de la misma manera. Hay diferentes matices, pero Dios siempre llama de la misma manera. ¿Y es cómo? Es a través de la predicación del Evangelio. Esa es la manera a través de la cual Dios llama. A través de la predicación del Evangelio. Mira, ahí en mismo Romanos, capítulo 10, ve al 2 capítulos después del 8, Romanos 10, verso 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es como una cadenita. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es una cosa lleva a la otra. ¿Y cómo la gente va a creer? ¿Qué es necesario para que la gente crea? Debe de haber alguien que viva su vida cristiana, que se llama su testimonio. No, que les predique. A veces está esta palabra que es, no sé, se le ha asignado, no sé si es a Francisco de Asís o no me acuerdo a quién, o a Agustín. Más creo que es San Francisco de Asís, que decía que básicamente tu vida es la que predica, tu vida es el testimonio, y si es necesario, habla. No sé si realmente él lo dijo o no, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que necesitamos hablar, necesitamos predicar el Evangelio verbalmente, porque si no hay nadie que le predique, ¿cómo van a oír? Y si no oyen, ¿cómo van a creer? Ahora, yo entiendo un poco el corazón de esa frase, que la ves por todo internet, es que tu testimonio es importante, obviamente, porque yo puedo predicar algo y mi vida ser un total desastre, mejor me quedo callado, pero es que mi vida debe ser consecuente con el mensaje que estoy predicando. No basta únicamente, la Biblia no dice que Dios va a salvar al incrédulo a través de nuestro testimonio. Dios va a salvar al pecador a través de nuestra predicación. Ellos necesitan oír, por lo tanto necesitamos hablar, compartir el Evangelio y soportar el Evangelio a través de un testimonio creyente de que efectivamente creemos lo que estamos diciéndole a los demás. Entonces, ¿cómo salva a Dios? ¿Cómo llama a Dios? A través de la predicación del Evangelio. Pablo le escribe a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:14, dice: fue para esto que Él los llamó. Pero fíjate cómo, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llama a Dios? Mediante el Evangelio. Entonces es muy importante, mi familia, que tú hables y compartas el Evangelio a la gente que no conoce a Jesús. Tú dices, no, que yo no tengo el don de evangelista. Es que es una responsabilidad de cada creyente. No es una responsabilidad de algunos nada más. No es solo la responsabilidad de un pastor o de un líder de la iglesia, es la responsabilidad de cada creyente compartir la fe, compartir el Evangelio, ser claro y obviamente vivir una vida consecuente con el mensaje que decimos, creer.
Entonces así nos llama Dios. Entonces pudiésemos decir que lo que es necesario necesitamos oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Es como el llamado general de Dios o el llamado universal de Dios, un llamado a arrepentimiento y a fe. Pero también es algo personal que ocurre. Cuando tú y yo oímos el Evangelio, alguien nos empezó a compartir de Jesús, ¿qué es lo que ocurrió? El Espíritu Santo vino y trajo convicción a nuestra vida. Y eso que te estaban diciendo, como que te cayó el 20. Y entendiste, sí, estoy lejos de Dios. No fue porque como que sacaste una conclusión lógica, es porque el Espíritu Santo te convenció. Produjo convicción en tu vida de pecado. Y viste tu necesidad de Jesús. Pero no solamente es, reconozco que el Espíritu Santo me está hablando a través de lo que esta persona me está diciendo, o a través de lo que estoy leyendo, o a través de lo que estoy oyendo. Es necesario un paso más. Y ese paso es básicamente necesitamos responder en fe y en arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. No solamente es oír el Evangelio, no solamente es decir, creo que Dios me está hablando, es ¿qué vas a hacer con lo que Dios está hablando? ¿Cómo vas a responder? Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer con eso? Después de eso dice que Dios justificó. La cuarta palabra. Dios justificó. No voy a profundizar en eso. Los primeros capítulos de Romanos vas a tener que oírlos otra vez. Ese es el tema de la justificación, no por obras, sino por fe. ¿Cómo somos declarados justos ante Dios? ¿Por qué Dios tendría que aceptarnos? ¿Es por obras? ¿Es por una buena obra que debemos hacer? Absolutamente no. No hay ninguna buena obra que tú y yo podamos hacer para que Dios nos acepte. Estamos lejos de Él. No había ninguna esperanza para nosotros, por lo tanto, lo único necesario o lo único posible era que Jesús viniese a rescatarnos. Y fue lo que hizo. Y cuando Él murió en la cruz por tus pecados, por los míos, y al yo creer en su sacrificio y poner mi confianza en Él, Dios me salva y Dios nos declara justos. La justicia de Jesús se nos transfiere a nuestra vida. Mi pecado fue transferido a Cristo, ocurrió un intercambio entre Dios y el hombre por medio de Cristo, y ahora el hombre que cree en Jesús es declarado completa y totalmente justo ante los ojos de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios nos acepta, no por tus buenas obras o las mías. Dios nos justificó mediante la fe en Cristo. Romanos capítulo 3 hasta Romanos capítulo 5 habla de ese tema. Y finalmente, la última palabra es Dios glorificó. Dios glorificó. Dice verso 30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Quiero que pienses así. Es una manera a lo mejor de entender esto. Fíjate antes de eso, el verso 17, Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hablamos en ese punto de que hay un momento donde vamos a ser glorificados, vamos a experimentar la eternidad con Dios, con un nuevo cuerpo, en un nuevo lugar, en la eternidad, en el cielo con Jesús. Pablo está diciendo, eso viene por delante. Seremos glorificados. Pero es interesante como que el tiempo verbal que usa acá Pablo. Dice, a los que justificó, verso 30, a esos también glorificó. Está hablando como que algo, eso ya ocurrió. ¿Y qué es lo que Pablo quería creo que transmitirle a sus oyentes? Es que la salvación de los romanos y tu salvación, mi salvación, es tan segura que Dios ya nos ve glorificados con Él en el cielo. Eso es. O sea, tu salvación es tan segura para Dios que Él ya te ve glorificado en el cielo.
Los romanos están ahí en la lucha del día a día, de a cuánto está el kilo de tortilla. La inflación, voy a perder mi trabajo. A lo mejor me van a perseguir por ser cristiano. Están como que ahí con la cabeza abajo como la avestruz, como generalmente tú y yo vivimos. No mirando mucho para arriba. Y Pablo les está diciendo a ellos y nos dice a nosotros que nuestra salvación es tan segura que esa es la manera en cómo Dios nos ve. Como si ya estuviésemos glorificados, ya estuviésemos con Él. ¿A poco eso no cambia tu vida? Debiese de hacerlo. Otra vez, estas cosas no son para pelear contra los calvinistas o contra los arminianos. No fue escrito para eso. Fue escrito para un grupo de personas que estaban sufriendo y que necesitaban seguridad de su salvación. Seguridad de que la iban a hacer. Seguridad de que un día estarían con Jesús. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en usted la buena obra no la podrá terminar. No dice eso. El que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta qué día? ¿Hasta que el día que se canse? No. Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos libros a medio leer has dejado en tu vida? Voy a comenzar a leer esto. ¿Cuántas dietas a medio camino has dejado en tu vida? No levante la mano. Nosotros somos muy, muy buenos para comenzar algo y abandonarlo a la semana. Dios no es como nosotros. Dios puso su afecto sobre ti desde antes de que tú existieras. Y Él va a llevarte hasta el final. Y te va a salvar. Y por eso estás seguro. Cuando estemos en el cielo, no vas a decir, yo estoy allí porque le eché ganas. Sí le echaste ganas. Y está bien, tenemos que responder en obediencia. Pero si estamos allá, es porque Dios no tiró la toalla. Es porque Dios cumple sus promesas. Él la buena obra que comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y ese día estaremos con Él. La Biblia dice que seremos como Él, como Cristo. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Tú dices, sí, yo soy un hijo de Dios. No, solo son hijos de Dios los que han puesto su fe en Jesús. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios necesitas creer en Jesucristo. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, dice 1 Juan 3:2, lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga y se haga conocido otra vez por segunda vez, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Entonces, Pablo quiere animar a estos cristianos como nos quiere animar a nosotros hoy. Pablo no sabe, y yo a lo mejor tampoco sé, todo lo que has estado pasando en tu vida últimamente. O lo que vendrá en el futuro para ti o para mí. Pero tenemos que recordar esto. Es que Dios no tira la toalla. Dios nos llamó no para dejarnos botados a medio del camino. Dios lo que inicia lo termina. Ahora tú puedes estar a lo mejor aquí pensando es, ¿cómo yo sé si Dios me eligió a mí o no? Esa es la pregunta del millón. Lo que la Biblia me dice es que todos pueden venir a Él. Eso es lo que dice. Dice que Dios amó al mundo, no amó a un grupo determinado de personas nada más. Amó al mundo. Y lo demostró en que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para solo morir por un grupo? No. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces dice, ¿será que Dios me haya elegido a mí? Dios te invita a venir a Él. Esa era toda la discusión de Jesús con los fariseos. Ustedes no quieren creer en mí. Ustedes no quieren venir a mí. No es un asunto que Dios le está haciendo que no vengan a mí. Como que Dios predeterminó desde antes de la eternidad que esto no y esto sí. No, todo aquel que en Él cree puede venir. Y ahí es donde vas a descubrir que Dios te estaba buscando desde antes. Entonces, si tú hoy no eres un creyente, piensa en esto. Jesús hizo todo esto antes de que tú siquiera estuvieses interesado en ir a la iglesia.
Dios te ha traído hasta acá hoy si no eres un creyente, pero tienes que tomar una decisión. Dios es soberano y es bueno, pero tú eres responsable también de tu decisión. Y tienes que tomar una decisión respecto a Jesús. ¿Y cuál es la decisión a la cual Él nos invita? Es a confiar en Él, a saber de que no hay manera, no hay ninguna posibilidad de que tú puedas llegar al cielo sin Él. No son tus obras, no es una iglesia, no es una persona en particular, es Jesús. Y que lo que te separa de Dios no es que no has hecho ciertas cosas, lo que nos separa con Dios es nuestro pecado. Y eso es lo que Jesús vino a resolver y a saldar esa deuda. Si tú pones tu fe en Él, Dios te va a perdonar y Dios te va a salvar. Y vas a descubrir en la eternidad y a medida que vas caminando que esto es mucho más grande de lo que tú pensabas.